Saludos, mis amigos y hermanos. Cuando nosotros hablamos de Dios o con Dios, hablamos con cierto temor, miedo, y no confiamos plenamente en el Señor. ¿Por qué el cristiano? ¿Por qué el hijo, la hija de Dios, a pesar de que tiene a Cristo en su corazón, por qué ese cristiano, esa cristiana no crece, no avanza? ¿Por qué aún su rostro se lo ve triste, acongojado? ¿Por qué vive con el ceño fruncido a pesar de que tiene a Cristo en su corazón? ¿Qué es lo que sucede con ese cristiano, con esa cristiana? Cuando la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿cuál es la razón por la que, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, sin embargo, nuestra expresión en el rostro habla muy mal del gozo del Señor? Habla muy mal de eso. ¿Qué sucede? Bueno, humildemente delante de Dios, hermanos, vamos un momento a Juan capítulo 8, Evangelio de Juan 8. El Señor Jesucristo, ¿no?, aquí se topa o se encuentra ante una multitud, ¿no? Algunos calculan de unos, 100 personas, ¿no?, más o menos, que le traen a una mujer que es sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y en la ley hablaba de apedrear, es decir, matarla a pedradas a la mujer. Eso hablaba. La traen delante de Jesús para que Jesús dé su aprobación y esta mujer sea apedreada. Ay, apedrear era muy común en esa época y sigue siendo muy común hoy día. Sí, apedreamos al hermano que resbala, apedreamos al hermano que cae. Pero ¿por qué apedreamos? Leamos un momento aquí Juan 8 del verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Bueno, ¿qué llevó a estos hombres a apedrear o querer apedrear a esta mujer? ¿Saben, mis hermanos, que la culpa es algo que atormenta? ¿La culpa es algo que enferma? ¿La culpa destruye mis emociones? La culpa me hace ser una persona que busca tirarle piedra a los demás.
Sí, la culpa. Eso hace la culpa. Estas personas que se acercaron a apedrearla, estaban dispuestas a apedrear a esta mujer, a matarla allí. Jesús, el Señor Jesucristo, estaba escribiendo en la tierra. Muchos comentaristas afirman que lo que escribía Jesús eran los 10 mandamientos. Y que estos hombres, al leer lo que Jesús estaba escribiendo ahí y lo que el Señor les dijo, los retó. Bueno, si alguno de ustedes está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Quién es el primero en tirar la piedra? Jesús bajó la mirada y siguió escribiendo. Y estos hombres que tenían cada uno piedra en su mano, ¿no? Se volvieron. Tiraron la piedra, desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Por qué? Dice, acusados por su conciencia. Sabían que eso de allí, todos tenían pecado y no tenían ninguna autoridad para tirar piedra. Cuando una persona, aún siendo cristiano, aún siendo cristiana, le encanta hablar mal de los demás y señalar el pecado de los demás, es una persona que no se ha perdonado. Hermano, hermana, cuando nos convertimos a Cristo, Cristo nos perdona. Pero sucede que muchas veces no nos perdonamos. Hace unas semanas atrás, atendí el caso de una hermana en la fe, a quien su mamá le había dicho, tú tienes la culpa. La hermana convertida a Cristo. Y ese peso de que tú tienes la culpa de que su madre la culpaba en verdad. Y dice, pastor, yo nunca fui, pero mi madre me echa la culpa. Y eso me atormenta, me desespera. Le dije, hermana, su madre puede decirle muchas cosas, pero si usted delante de Dios se convirtió a Cristo, nadie puede extender el dedo y señalarla a usted. Tiene que perdonarse. Aprenda a perdonarse. Así los demás no lo perdonen. Atendí otro caso, un hombre que se ha casado 3 veces. Y cuando se convierte a Cristo, ese hombre llora, como decimos, a lágrima viva, arrepintiéndose por todo lo que había hecho y sobre todo el trato que le había dado a los hijos. Porque en las 3 mujeres que ha tenido, en las 3 tiene hijos. Y se avergonzaba delante de Dios. Me arrepiento de corazón. Él fue a pedir perdón a sus hijos y a sus ex mujeres. A pesar de que ya tenían otro compromiso, él le fue a pedir perdón, pero le dijeron, nosotros no te perdonamos. Y ese hombre vive acusado por su conciencia de que no ha sido perdonado. Le dije, hermano, no, Dios perdona. Las consecuencias son esas, pero Dios te ha perdonado. Y tú tienes que perdonarte. Sí, perdónate. Porque si tú no te perdonas, no vas a disfrutar de lo que Dios te da. El perdón, el gozo de ser un hijo de Dios. Perdónate. Porque cuando no te perdonas, andas buscando excusas para sentirte mejor que los demás. ¿Y cuáles son esas excusas? Que hay gente más pecadora que tú. Y vas a estar señalando el pecado en los demás. Porque esos son más pecadores que tú. Y tú señalas el pecado de los demás. Porque no te has perdonado. No. Si Dios te perdona, tú tienes que perdonarte. Deja el pasado atrás. Sí, las consecuencias son
que tus hijos aún recuerdan y te señalan. Son las consecuencias, y de las consecuencias no te vas a librar, a no ser que ellos vean con el tiempo tu conducta y vengan a Cristo y te perdonen en verdad. Pero son las consecuencias del pasado. Pero tú perdónate. Así el hombre no te perdone, tú perdónate. Si Dios te perdonó, falta que tú también te perdones. Sí, pueden ser que te hayan dicho de todo en el pasado, y puede ser que ahora mismo te digan, como la hermana, que la mamá aún la culpa de cosas de hace tantos años, aún la culpa. Pero si Dios te ha perdonado, perdónate también. No vivas con esa culpa. No, perdónate. Porque la falta de perdonar, si tú no te perdonas, si usted no se perdona, ¿sabe lo que ocurre? Amargura, frustración, y se convierte en una persona que anda señalando el pecado de los demás. Y Dios no quiere eso. Miren cómo estos hombres con la piedra en la mano, listo, pero listo para tirarle, acusados por su conciencia, por su culpa. ¿No? Por eso, hermano, hermana, esa tormenta, eso horrible que vive el cristiano que no se perdona, ¿sí? Y se pregunta, yo soy cristiano, yo soy cristiana, ¿por qué no puedo ser feliz? Yo soy cristiano, yo soy cristiana, ¿por qué no tengo gozo? Yo soy cristiano, yo soy cristiana, ¿por qué no puedo cantar como mis hermanos cantan? Porque no se ha perdonado. Usted se vive culpando y haciendo caso a los demás que lo culpan. Por eso, mi hermano, perdónese. Aprenda, desarrolle, perdónese. Si Dios lo perdonó, si el Señor la perdonó, no importa lo que el hombre señale. Usted es una persona perdonada, perdonada por Dios, y ese es el perdón que vale. Ese es el perdón que sirve. Ese es el perdón que es el amor de Dios. Sí. Hay hombres que lo señalaban y pueden señalar, hay mujeres que pueden señalarlo y decir por cosas del pasado. Pero Dios, para el Señor, dice que nuestros pecados los echa al fondo del mar y nunca más se acordará de nuestros pecados. Eso dice Dios. Y si Dios lo dice, ¿yo por qué voy a estar recordándome el pecado pasado? Lo que pasó se quedó allá. Soy nueva criatura, soy un nuevo ser perdonado por Dios. Y así el hombre me acuse, la mujer me acuse, quien sea que me acuse, soy perdonado. Y debo aprender a perdonarme. El perdón de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 1, de la primera carta de Juan, leo el verso 9. Primera de Juan 1:9. Dice el Señor en su palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dígale al Señor, hermano, hermana, que le es difícil perdonarse. Es difícil, ¿no? Pero si Dios lo perdona y me ha limpiado de toda maldad, no me importa que el hombre me señale. Escúcheme bien, no importa que la humanidad lo señale. No importa. Dios lo perdonó. Recordemos a aquel ladrón junto a la cruz. Bueno, junto a la cruz de Cristo, crucificado allí. Él murió condenado por los hombres. Pero Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, aunque condenado por el hombre, perdonado por Dios. Sí, no importa cuánto señalamiento hubo, pero ese hombre lo veremos en la patria celestial. Sí. Así que
Hermano, hermana, si en el Señor usted sigue acusándose por lo que los demás dicen o dijeron, usted no disfrutará del gozo del Señor si sigue culpándose. Perdónese, tal como Cristo lo ha perdonado, tal como Cristo la ha perdonado. Perdónese, perdónese. Y cuando llegue a su mente, a su corazón, tú eres esto, eres aquello, no. Cristo me perdonó, la sangre de Cristo me limpió y tengo vida eterna porque tengo el perdón de Dios, el perdón del Señor. Perdónese, hermano, perdónese, hermana, perdónese, porque cuando usted se perdone, usted también aprenderá a perdonar a otros y no andar señalando. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así dice el Señor. Amén.